¿Alguna vez te has puesto a pensar cuántas historias increíbles se esconden detrás de un rostro común? ¿Y si te dijera que una simple camarera, que servía cafés en un pueblito olvidado, en realidad era hermana gemela de una de las mujeres más ricas e influyentes del país? Suena imposible, ¿verdad? Pero es cierto, porque la vida real, a veces, es más inesperada que cualquier telenovela. Esta historia te va a mostrar cómo las apariencias pueden engañar de forma cruel. Te va a hacer cuestionar qué está bien y qué está mal, quién merece compasión y quién eligió el camino de la crueldad. Imagina descubrir que la persona que tiene tu mismo rostro vive una vida que jamás te ofrecieron. Y lo peor, que quiere usarte como una ficha en un juego sucio, donde el amor, el poder y la mentira van de la mano. Pero lo que debía ser solo un acuerdo temporal se convierte en un torbellino de secretos, amenazas, delitos y sentimientos prohibidos. Y lo más complicado, cuando el amor llega, no distingue quién es la verdadera. Simplemente se siente. ¿Cómo reaccionarías si alguien empezara a enamorarse de ti, pensando que eres otra persona? El secreto de las gemelas no es solo una historia sobre hermanas separadas al nacer. Es una historia de esfuerzo, de una vida dura, de superación diaria y decisiones que duelen en lo más profundo. Es sobre ese momento en que la mentira y la verdad chocan, y solo queda el amor para recoger los pedazos. Prepárate para sumergirte en una trama donde cada capítulo esconde un nuevo abismo. Y donde el final puede que no sea el que esperas, pero, sin duda, será el que necesitas ver. Luciana siempre creyó que la vida se construía a base de pequeñas victorias en medio de grandes batallas. Nacida y criada por una mujer sencilla pero de corazón enorme, aprendió desde temprano que el esfuerzo era su única carta. En un pueblito olvidado por los mapas, servía mesas con una sonrisa en el rostro y callos en las manos, sin imaginar que la vida escondía un giro tan inesperado como una tormenta en un día soleado. Aquella mañana sofocante, con olor a café y piso recién lustrado, Luciana jamás habría imaginado que, entre los clientes de siempre, aparecería un rostro idéntico al suyo, capaz de hacerla dudar de su propia cordura. Era como mirarse en un espejo, solo que el reflejo llevaba tacones, joyas carísimas y una mirada de desprecio. La mujer misteriosa se presentó con un tono firme, casi autoritario: Renata. Rica, imponente, con la actitud de quien nunca esperó un autobús bajo la lluvia. La revelación cayó como un puñetazo al estómago. Eran hermanas gemelas, separadas al nacer. Al principio, Luciana pensó que era una broma cruel, de esas que se hacen virales en Internet. Pero las pruebas estaban ahí. Los rasgos idénticos, la partida de nacimiento escondida en el fondo de un bolso de cuero importado, los ojos vidriosos incluso detrás de tanta arrogancia. La verdad era imposible de negar, aunque su cabeza gritara lo contrario. Era como si su vida entera hubiera sido construida sobre un silencio impuesto. Renata, con ese aire calculador de quien siempre va 10 pasos adelante, propuso algo impensable. Quería que Luciana se hiciera pasar por ella durante unos días. Solo eso, nada más. Un teatrillo temporal, según ella, mientras resolvía asuntos personales. A cambio, ofrecía una buena suma de dinero. Dinero suficiente para costear un tratamiento de lujo, una vida nueva, o simplemente escapar de la rutina de servir mesas para siempre. Luciana se rió. Rió con ironía y tristeza. Todo aquello parecía una telenovela de la tarde, de esas que nadie cree que pasen de verdad. Pero pasaban. Y en el fondo, la propuesta olía a trampa. Luciana rechazó de inmediato. El miedo hablaba más alto que cualquier promesa. Sabía que las apariencias engañan, y aquella mujer, aunque idéntica por fuera, despedía secretos peligrosos. Pero bastó una llamada a su madre adoptiva, bastó escuchar esa tos seca y débil al otro lado de la línea, para que el mundo comenzara a girar más rápido. La mujer que le dio amor sin pedir nada, sin lazos de sangre, estaba enferma. Y el medicamento, claro, costaba más de lo que podrían reunir en 3 vidas enteras. Frente a eso, Luciana se vio entre la espada y la pared. Aceptar el riesgo, ver cómo su madre se apagaba lentamente. La decisión se tomó en el silencio de la madrugada. Envuelta en una manta demasiado delgada para el frío de esa noche, miró el techo agrietado de su cuarto y recordó todas las veces que escuchó que gente como ella no debía soñar tan alto. Que el mundo era injusto, y punto. Pero ahí, en ese momento, había una oportunidad, torcida, peligrosa, envuelta en secretos, pero oportunidad al fin. Tal vez, detrás de aquella propuesta cruel, también se escondía una puerta que nunca se abriría sola. No tenía elección. No cuando alguien a quien amaba la necesitaba viva, fuerte y rica.
La primera noche fue un caos. Luciana se equivocó con los nombres del personal, olvidó el camino a su propia habitación, no sabía qué vino acompañaba la cena y casi le dice tía a la ama de llaves. Pero peor que los errores fue la presencia de Gabriel, el esposo de Renata. Un hombre de mirada helada y sonrisa ausente. La miraba con desconfianza, como quien nota algo fuera de lugar. «Estás rara», le dijo durante la cena. Luciana tragó saliva. La mesa tenía más cubiertos de los que usaba en todo un mes. Y cada palabra parecía una trampa lista para cerrarse. En las madrugadas siguientes, entre una pesadilla y otra, Luciana se preguntaba quién era realmente esa mujer que compartía su rostro. ¿Quién era Renata en realidad? ¿Qué buscaba con todo aquello? Y sobre todo, ¿por qué desapareció tan rápido? Algo no encajaba en esa historia. Las piezas del rompecabezas estaban demasiado sueltas. Y aunque intentaba adaptarse al lujo sofocante de la mansión, Luciana cargaba con el peso de un secreto que cada día se volvía más difícil de sostener. Sentía que algo oscuro estaba por salir a la superficie, y que el verdadero papel aún no había empezado. En los primeros días, la mansión Montero se sentía más como una trampa dorada que como un hogar. Luciana se asfixiaba con los techos altos, las cortinas pesadas, la frialdad de las miradas a su alrededor. Nada allí le resultaba familiar, salvo su propio rostro reflejado en los espejos costosos. Cada paso era observado, cada gesto analizado. Los empleados caminaban en silencio, pero con los ojos bien abiertos. Un desliz, un solo error, y el castillo de mentiras se vendría abajo. El problema era que Luciana nunca había aprendido a fingir. Ella estaba hecha de verdades duras, de lucha diaria, de esfuerzo real. Y en ese mundo, la verdad parecía ser lo único prohibido. Las mañanas eran una tortura silenciosa. La rutina comenzaba temprano, con compromisos sociales inútiles y reuniones que no entendía. Al parecer, Renata llevaba una vida de puras apariencias. Sonreía a quien detestaba, abrazaba a quien quería ver lejos. Luciana intentaba seguir el guión improvisado, pero todo le parecía una obra de teatro mal ensayada. Tropezaba con expresiones en francés, se perdía con los nombres de los invitados y casi siempre decía gracias en lugar de muy agradecida. Y por más que se esforzara, sabía que Gabriel, el marido, era el mayor riesgo. Gabriel era un hombre difícil de descifrar. Distante, con una mirada amarga, como si hubiera perdido todas las batallas de la vida, y perdido solo. Era evidente que su matrimonio con Renata había sido por conveniencia, no por amor. Apenas ese tocaban, apenas ese miraban. Pero algo cambió cuando Luciana empezó a dejar pequeñas huellas en la rutina de la casa. Una nota cariñosa olvidada en la bandeja del desayuno, un elogio sincero al trabajo del personal, un gesto de cuidado hacia los empleados más antiguos. Poco a poco, sin darse cuenta, comenzó a desarmar corazones que antes estaban blindados. Incluso el de Gabriel. Él empezó a observarla más de cerca. Al principio por desconfianza, después por curiosidad, y luego, por fascinación. La nueva Renata sonreía con los ojos, preguntaba cómo había ido el día, se preocupaba por los demás, algo que jamás había visto en su esposa. Pero no tenía sentido. Esa mujer no podía ser la misma que él había conocido. La transformación era demasiado grande. ¿Cómo alguien tan cruel podía convertirse, de un día para otro, en alguien tan humano? Gabriel intentaba buscar explicaciones lógicas, pero su corazón ya comenzaba a hablar más fuerte que la razón. Y mientras Gabriel se acercaba, Luciana vivía un conflicto interno angustiante. No podía permitirse amar. Todo aquello era una mentira. Un teatro montado. Usaba el nombre de otra mujer, cargaba un secreto sobre los hombros, y aún así, su corazón latía más fuerte cada vez que Gabriel se acercaba. Era como vivir un amor prohibido, con la persona correcta, pero en el cuerpo equivocado. La culpa era un veneno silencioso. Y cuanto más Gabriel se abría, más Luciana se cerraba. Porque sabía que, al final, la verdad podía destruirlo todo. Poco a poco, empezó a ganarse aliados en la casa. La cocinera, que ya había renunciado 3 veces por culpa de la antigua Renata, volvió a sonreír. El jardinero, antes invisible, ahora recibía un buenos días de verdad. El mayordomo, tan serio como una estatua, se animó a hacerle un cumplido. Luciana había traído vida a esa casa sin alma. Y eso empezó a despertar algo que jamás imaginó: respeto. La gente comenzó a mirarla con admiración, algo que nunca había sentido trabajando como camarera. Por primera vez, no era solo una sombra. Era alguien que marcaba la diferencia.
Sin embargo, lo que más la inquietaba era el silencio de Renata. Pasaron los días. Luego semanas. Y nada. Ni un mensaje. Ni una explicación. Luciana, por más que se estuviera adaptando a la nueva realidad, sabía que algo no estaba bien. Renata no era del tipo que desaparece así, sin dejar rastro. Aquello no era un plan cualquiera. Era algo más grande. Algo que aún no lograba comprender. Y esa sensación se intensificaba con cada llamada no respondida, con cada vez que el celular sonaba, y solo era un número desconocido que colgaba al oír su voz. Un día, en la oficina de Gabriel, mientras organizaba papeles con la excusa de hacer algo útil, Luciana encontró una carpeta cerrada con candado. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de ella. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, una voz surgió a sus espaldas. ¿Estás buscando algo, Renata? Era Gabriel. Y estaba diferente. Mirada firme, postura interrogativa y un tono que no dejaba espacio para improvisaciones. La mentira empezaba a agrietarse. Y Luciana sabía que, cuanto más cerca estuviera Gabriel, más peligroso sería ocultar quién era en realidad. La desaparición de Renata pesaba sobre los hombros de Luciana como una nube cargada a punto de estallar. Intentaba mantener la rutina, pero el silencio de su hermana gemela era un aviso constante de que algo estaba fuera de lugar. Renata podía ser arrogante, manipuladora y fría, pero jamás soltaría el control de su vida así como así. Fue entonces cuando la desconfianza se convirtió en acción. Impulsada por una mezcla de miedo e intuición, Luciana empezó a investigar el pasado de su hermana. Rebuscó en cajones, documentos antiguos, cuentas bancarias ocultas y correos archivados. Y cuanto más escarbaba, más apestaba todo. La vida de Renata era un castillo construido sobre arenas movedizas. Las primeras señales llegaron en forma de transferencias bancarias a cuentas internacionales, todas con nombres distintos. Luego vinieron los contratos escondidos en carpetas cifradas, con cláusulas que involucraban empresas fantasma y personas peligrosas. Luciana sentía el estómago retorcerse con cada nuevo hallazgo. Aquella mujer que compartía su rostro estaba involucrada con chantajes, tráfico de información e incluso sobornos dentro de la propia empresa de la familia Montero. La verdad era que Renata no solo engañaba a los demás, ella vivía de mentiras. Y ahora Luciana estaba atrapada en ese juego sucio, sin conocer ni siquiera todas las reglas. Como si no fuera suficiente, Luciana empezó a recibir mensajes anónimos. Frases cortas, amenazantes, enviadas desde números distintos. Estás jugando con fuego, vete antes de que sea tarde, tú no eres ella. Al principio pensó que eran bromas. Pero pronto se dio cuenta de que alguien vigilaba cada uno de sus movimientos. Una noche, al salir al jardín de la mansión para tomar aire, encontró una nota escondida bajo una piedra. Ella va a volver. Y tú vas a pagar caro por robar lo que no es tuyo. La sensación de ser observada era constante. Cada espejo parecía esconder un par de ojos invisibles. El miedo se mezclaba con una rabia que nunca antes había sentido. Y entonces, como en un guión de suspenso, Renata reapareció. Pero no como antes. Usaba otro nombre, otro peinado, otros contactos. Estaba distinta, como si una tormenta la hubiera moldeado en algo aún más peligroso. En lugar de explicar su desaparición, volvió cargada de odio. Se sentía traicionada por Luciana, como si su hermana le hubiera robado la vida perfecta que tanto se había esforzado por construir. Tú no eres yo. Nunca serás yo. Y voy a acabar contigo, dijo Renata con una frialdad que le heló hasta los huesos. La gemela, antes ausente, ahora estaba decidida a recuperar su trono, aunque para eso tuviera que derrumbar todo el castillo. Lo más aterrador era ver cómo Renata conocía cada una de las debilidades de su hermana. Sabía exactamente dónde golpear para hacer daño. Usaba las palabras como cuchillos. Hablaba de la madre adoptiva como quien pisa un cristal. Le recordaba a Luciana que todo aquello era prestado. El nombre, la casa, incluso el amor de Gabriel. Él nunca te amaría si supiera quién eres, escupió en una discusión acalorada, como quien quiere matar con la lengua. Luciana, por más que intentara mantenerse firme, se sentía hundirse en un mar de inseguridad. Y lo peor era que, por más monstruosa que fuese Renata, todavía había algo familiar en esa mirada. Como si la sangre hablara más fuerte incluso en medio del caos. Pero Luciana ya no era la camarera asustada de antes. El esfuerzo por sobrevivir, la superación diaria y los días viviendo una mentira la habían transformado. Ahora tenía algo que perder. Y sabía que no podía dar un paso atrás. Gabriel ya no era solo una figura distante, era un lazo. Y aunque no supiera toda la verdad, él representaba un ancla.
Luciana decidió entonces enfrentar a Renata. No con las mismas armas sucias, sino con valentía. Empezó a reunir pruebas, contrató a un detective privado, rastreó viejos contactos de su hermana y descubrió que Renata había dejado muchos enemigos en el camino. Enemigos que ahora pedían justicia. Mientras tanto, Gabriel empezaba a notar los vacíos en la historia de su esposa. Pequeños detalles, recuerdos contradictorios, cambios de actitud. Pero algo dentro de él le impedía confrontarla del todo. Tal vez era ese sentimiento que crecía día tras día, algo demasiado puro para ser destruido por una verdad amarga. Aún así, la duda lo consumía. Y era solo cuestión de tiempo hasta que descubriera todo. Luciana lo sabía. Y aunque su corazón clamaba por un poco de paz, entendía que no podía seguir viviendo una mentira. Era hora de prepararse para el enfrentamiento final. Con Renata, con el pasado y con la verdad. Renata, por su parte, empezó a infiltrarse nuevamente entre los bastidores de la familia Montero. Llamaba a consejeros, visitaba antiguos aliados, intentaba recuperar su imagen. Pero su mundo ya no era el mismo. Algunas puertas se habían cerrado. Su apellido ya no lo abría todo. La gente empezaba a sospechar. Luciana, sin quererlo, había sembrado la duda en los corazones de quienes antes eran leales a Renata. Y eso la enfurecía. La mujer que siempre lo tuvo todo empezaba a perder terreno frente a quien, a ojos del mundo, no era más que una sombra. Y ella no estaba dispuesta a aceptar esa derrota. La tensión crecía como un hilo a punto de romperse. Con cada paso, Luciana se sentía más cerca de un secreto mayor. Había algo que Renata protegía con uñas y dientes, algo que podría cambiar el juego de una vez por todas. Las piezas empezaban a encajar, pero aún faltaba ese clic final. Era como armar un rompecabezas, sin saber qué imagen iba a aparecer. Y Luciana, con el corazón acelerado, ya presentía que lo peor aún estaba por venir. Lo que no imaginaba era que el castillo de mentiras estaba a punto de derrumbarse con un escándalo, que escaparía del control de todos. La noticia cayó como una bomba en los periódicos y en las redes sociales. Renata Montero tiene una hermana gemela secreta. En cuestión de minutos, los reflectores que antes exaltaban las cenas de la alta sociedad ahora exponían lo que todos creían imposible. La familia Montero, tan conocida por su prestigio y sus apariencias inquebrantables, se venía abajo en plena luz del día. Luciana vio su rostro, el suyo y el de Renata, en todos los portales de chismes, con titulares sensacionalistas y preguntas sin respuesta. Gabriel, que hasta entonces luchaba contra sus propias dudas, ya no pudo seguir ignorando lo evidente. Algo no encajaba. Algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. El enfrentamiento llegó en el peor momento. Gabriel miró a Luciana con una mezcla de dolor, decepción y rabia. ¿Quién eres tú?, preguntó con voz firme, pero quebrada. Ella intentó explicarse, buscó las palabras adecuadas, pero había demasiado dolor en el camino. La verdad no cabía en un solo párrafo. Estaba hecha de fragmentos, de decisiones impulsivas, de miedo y amor mezclados. Gabriel se alejó sin escuchar todo. Necesitaba procesar, respirar, entender si lo que sentía era real o producto de una farsa bien actuada. Y eso le dolió a Luciana más que todas las amenazas de Renata. Mientras Gabriel desaparecía, atrapado en sus propios fantasmas, Renata resurgía con más fuerza que nunca. Era como si el escándalo la hubiera alimentado en lugar de destruirla. Estaba más feroz, más calculadora, más estratega. Y ahora, no solo quería recuperar lo que era suyo. Quería venganza. Planeó cada detalle con la frialdad de quien conoce el alma de su hermana como nadie. Sabía dónde Luciana era vulnerable, sabía a quién amaba, sabía que solo necesitaba un pequeño empujón para ponerla en el centro de un nuevo escándalo. Pero esta vez, como la villana. Renata urdió un plan cruel. Falsificó documentos, creó una línea de tiempo falsa, manipuló pruebas y convenció a personas para que testificaran contra Luciana. ¿La acusación? Suplantación de identidad, fraude financiero e incluso intento de envenenamiento. Todo parecía absurdamente real. Luciana vio cómo su imagen era destruida en tiempo récord. Incluso los aliados que había conquistado la mansión empezaron a alejarse, temerosos de estar del lado de la impostora. La misma mujer que trajo luz a esa casa, ahora era vista como una amenaza. Apariencias que engañan, y cómo engañan. Pero Luciana no se rindió. El amor que había construido con esfuerzo, el cariño que conquistó con verdad, no podía borrarse tan fácilmente. Aunque en silencio, Gabriel empezó a investigar por su cuenta. Releyó mensajes, revisó archivos, escuchó conversaciones antiguas.
Y cuanto más profundizaba, más notaba las grietas en las versiones de Renata. La desconfianza se convirtió en certeza cuando encontró un vídeo escondido en un pendrive viejo, con una conversación entre Renata y un abogado corrupto, donde planeaban parte de todo. Aquello no era el comportamiento de una mujer traicionada, era el de una criminal. Mientras Gabriel se acercaba a la verdad, Luciana luchaba contra la avalancha. Recibía notificaciones de demandas, era abordada por periodistas en la calle, tuvo su privacidad invadida, su pasado expuesto. La gente juzgaba con dureza a quien ni siquiera conocían. Internet, implacable como siempre, la crucificaba en tiempo real. Pero aún así, no retrocedía. Era su vida la que estaba en juego. Y más que eso, era su identidad, su dignidad, su derecho de ser amada no por lo que parecía, sino por lo que era. En el punto más alto de la tensión, Renata decidió dar el golpe final. Preparó una trampa para que Luciana fuera descubierta con documentos falsos durante un viaje montado. Sería detenida en flagrancia. Sería noticia. Sería humillada. Pero esta vez, no contó con un detalle, Gabriel. Él apareció de sorpresa en el aeropuerto, con pruebas en la mano, grabaciones, testimonios, todo bien armado. Y frente a policías y periodistas, dio vuelta al juego. El plan mortal de Renata fue expuesto ante el mundo. Ella intentó huir, mintió, lloró, pero ya no había a dónde correr. La mansión Montero, antes símbolo de poder, ahora era solo un escenario de escándalos y verdades reveladas. Los secretos salieron a la luz como una avalancha. Fraudes, mentiras, chantajes y crímenes. El apellido Montero, temido en el pasado, ahora era sinónimo de vergüenza. Pero para Luciana, lo peor no fue el escándalo. Fue la sensación de haberse perdido a sí misma. De haber vivido una vida que no era suya. De haber dejado parte de su alma en el camino. Aún así, sabía que había algo en su corazón que ni Renata ni el mundo podían destruir. Las ganas de empezar de nuevo. Y mientras todos esperaban que Luciana desapareciera para siempre, ella decidió quedarse. Mantenerse de pie. Demostrar que su historia no estaba hecha solo de dolor. Porque en medio de tanta falsedad, había encontrado algo real. Algo que ni la peor mentira podía borrar. Y aunque las cicatrices aún estaban abiertas, sabía que quedaba algo por resolver. Algo que exigiría más fuerza, más coraje y más corazón. Porque el amor verdadero no muere así de fácil. El juicio de Renata fue el evento más comentado de los últimos años. Las cámaras se peleaban por un lugar en la puerta del tribunal, mientras columnas de chismes y editoriales jurídicos se cruzaban en titulares histéricos. Pero en el centro de la tormenta, sentada con el rostro limpio de maquillaje y la mirada cansada, estaba Luciana, más fuerte que nunca. No estaba allí solo para defenderse. Estaba allí para contar su verdad. Para darle voz a la mujer que pasó la vida entera luchando contra el destino. Era el momento de demostrar que, a pesar de las apariencias que engañan, detrás de todo aquello había una historia de superación, esfuerzo y amor. Durante el juicio, las pruebas contra Renata fueron expuestas una a una. Los documentos falsificados, los audios grabados, los testimonios comprados, las amenazas escritas con su propia letra. Gabriel, firme al lado de Luciana, entregó cada evidencia con la convicción de quien ya no reconocía a su antigua esposa. Renata, acorralada, intentó cambiar el juego. Dijo que todo era un plan para quitarle el poder, que Luciana era la verdadera villana, una usurpadora disfrazada de víctima. Pero esta vez, el teatro no funcionó. La jueza, implacable, vio lo evidente. Renata quería destruir a su hermana porque no soportaba perder el control. En la audiencia final, frente a todos, Luciana hizo algo que nadie esperaba. Miró a los ojos de su hermana y dijo, «Te perdono». Fue como un silencio espeso que cubrió toda la sala. Muchos pensaron que era una estrategia, otros creyeron que era debilidad. Pero quienes conocían a Luciana sabían que ese perdón era el mayor acto de valentía que podía ofrecer. No porque Renata lo mereciera, sino porque ella misma necesitaba liberarse. Ya no quería cargar con rencor, odio ni miedo. Quería seguir adelante. Y esa decisión, la de no devolver el golpe con la misma moneda, fue lo que la diferenció de todo lo que Renata siempre representó. Con la condena confirmada, Renata fue llevada bajo custodia. Por primera vez, el mundo veía más allá de la belleza, el estatus y la arrogancia. Veía a una mujer rota por sus propias decisiones, ahogada en su propia mentira. Luciana observó la escena con lágrimas en los ojos, no de alegría, sino de luto. Porque, en el fondo, seguía siendo su hermana. Seguía llevando la misma sangre.
Y ver caer a Renata era también como ver una parte de sí misma desmoronarse. El dolor era real, pero la libertad de ser quien realmente era, dolía menos. La repercusión del caso fue enorme. Programas de televisión, podcast, artículos en revistas prestigiosas. Todos querían contar la historia de las gemelas. Pero Luciana rechazó todas las invitaciones. No quería ser celebridad. Quería ser mujer. Quería vivir en paz. Empezó de nuevo con calma, lejos de los focos, reconstruyendo su vida con pasos firmes. Gabriel, después de todo, volvió a buscarla, no como un hombre herido, sino como alguien dispuesto a amar de verdad. Ya no enamorado de una apariencia, sino de la mujer que supo ver cuando nadie más lo hizo. Juntos, decidieron empezar de nuevo. No en la mansión Montero, que ahora pertenecía al pasado, sino en un hogar donde las paredes no escondieran secretos. Luciana comenzó a dedicarse a proyectos sociales, ayudando a mujeres en situación de vulnerabilidad. Porque conocía en carne propia lo que era no ser escuchada, no ser vista, ser juzgada por el lugar donde nació y no por quién era. Su historia se volvió una inspiración para muchas, pero de forma natural, sin forzar ningún relato. Era simplemente una mujer común, que había sobrevivido a algo extraordinario. La madre adoptiva, ya recuperada, fue a vivir con Luciana. El reencuentro entre las dos fue silencioso, pero cargado de significado. Bastó un abrazo largo, de esos que curan lo que las palabras no pueden. Por primera vez, Luciana ya no tenía que fingir nada. Era ella misma. Sin máscaras, sin secretos. Y eso era lo más valioso de esa nueva etapa de su vida. La historia de las gemelas, tan marcada por tragedias, mentiras y disputas, terminó de forma inesperada, con amor. Porque, incluso después de todo, fue el amor lo que sostuvo a Luciana. El amor por su madre. El amor por lo correcto. El amor por sí misma. Y el amor de Gabriel, que resistió a la farsa y floreció en la verdad. Porque lo que es real, permanece. Incluso cuando todo a su alrededor se derrumba. Pero Luciana sabía, en el fondo, que algunas cicatrices no desaparecen. Solo se vuelven parte de la piel. Y la suya, marcada por el dolor, también brillaba. Un brillo que no venía del lujo, ni del apellido Montero, sino del camino que la hizo crecer. Y así, con los pies en la tierra y el corazón limpio, decidió seguir adelante. Porque finalmente, por primera vez, la vida era verdaderamente suya.